Acá viene una bacteria, genera toda la producción de anticuerpos, tuvo contacto con el linfocito B, tuvo expansión clonal, se convirtió en célula plasmática y produjo anticuerpos. ¿Estamos? ¿Estamos? Esos anticuerpos se van a unir al antígeno que lo originó, ¿no es cierto? Vienen y se unen aquí. ¿Estamos? ¿Pero para qué lo une ahí? ¿El macrófago qué función tiene? Fagocitar. ¿El macrófago tiene especificidad sobre las bacterias? No, no es cierto. Bien, a ver, ojalá que deduzcan esto, me sería maravilloso que lo deduzcan. Hagámoslo más gráfico. Una vez que se une, el macrófago puede unirse a FC y va a englobar finalmente a todo él y lo va a interiorizar y lo va a destruir. Lo va a fagocitar. ¿Qué podemos sacar provecho de ese gráfico? Este receptor reconoce múltiples receptores, reconoce múltiples reacciones constantes. Pregunta. No, correcto, no. ¿Reconoce un solo tipo de fracción? No, la respuesta es no. ¿Esta fracción AB reconoce múltiples epítopes? Sí. ¿Sí o no? ¿No? ¿Los anticuerpos tienen capacidad de reconocer múltiples epítopes? A la vez no. Un anticuerpo, otro anticuerpo, otro anticuerpo, otro anticuerpo tiene capacidad de reconocer múltiples antígenos. A la vez no, pero sí se puede producir una expresión clonal. La respuesta es, la fracción AB puede reconocer, o sea, al variar esta de anticuerpo en anticuerpo, puede reconocer múltiples epítopes. ¿Puede reconocer? Puede haber un anticuerpo anti-A, un anticuerpo anti-B, un anticuerpo anti-C, un anticuerpo anti-D, un anticuerpo anti-E, F, G, H, I, J, K, L. ¿Puede haber? Sí, ¿no es cierto? Y lo puede reconocer con especificidad, ¿no es cierto? Volvemos al gráfico. Cuando sea rectangular, va a reconocer el rectangular. Cuando sea circular, el circular. El triangular, el triangular. El pentámero, el pentámero. ¿Estamos? Puede generarse contra Brucela. Otro caso puede generarse contra otra bacteria que sea diferente, contra Treponema pálido. Otra bacteria que sea diferente, Salmonella typhi, otra Bibliocólera, etcétera, etcétera. Van a generar producción de anticuerpos diferentes, ¿no es cierto? Cada uno va a ser
diferente clona, ¿no es cierto? La clona que le hace a la Bruselas no le hace el Treponema pallidum, la que le hace el Treponema pallidum no le hace al estreptococo, al estafilococo o a quien quiera, ¿no es cierto? Cada bacteria genera una respuesta específica por parte del linfocito B, ¿comprendido? ¿Y eso mediante qué? Mediante su fracción AB, ¿no es cierto? O su fracción constante. Por su fracción AB, ¿no es cierto? ¿Entendido hasta ahí? ¿Qué más podemos sacar de ahí? Si han entendido eso, se dan cuenta de algo maravilloso. ¿A cuántos antígenos podemos reconocer? 1000 millones, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 1000 millones. Pongamos que reconocemos 1000 millones. ¿Qué es lo que va a variar? ¿La fracción constante o la fracción AB? AB, ¿no es cierto? Pongamos en 1000 nada más. Fracción constante, okay. ¿Cuál va a ser lo diferente? ¿La fracción constante o la fracción AB? O sea, ¿van a haber 1000 diferentes formas de AB o no? ¿Correcto? ¿Y una sola forma de FC? ¿Sí o no? ¿Comprendido? ¿El macrófago tiene capacidad de reconocer 1000 diferentes antígenos? ¿Tiene receptores específicos para 1000 diferentes antígenos? No. ¿Pero qué hizo el Señor? Le dijo, pero le pongo un FC acá, que va a ser constante, y esto variable. Esto lo va a producir el linfocito B. Importantísimo esta región variable, y la parte constante la va a reconocer el macrófago. Un macrófago puede reconocer a esos 1000 antígenos diferentes cuando se ha unido a un anticuerpo. Sí, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Y eso no es maravilloso. El que nos diseñó, oye, ¿no pensó en todo? Mi macrófago no tiene capacidad de reconocer diferente, solo a uno. Oye, pero ese uno lo utilizo y acá lo hago que varíe. Y este lo hago que lo produzca otra célula. ¿Qué es la otra célula que lo produce? El linfocito B que se convierte en célula. A ver, eso que lo explique otro alumno. A ver, explique lo que yo he dicho. Porque a veces cuando uno lo explica no lo entiende. Ahí tiene los pulmones, profesor, y acá tiene su nota. ¿Vieron la conexión entre el sistema inmune innato y el adaptativo a través de un anticuerpo? ¿Lo vieron? Perfecto. Ahora explíquelo. Póngale 1, 2 y 3. Las etapas. Con rojo póngale. La célula plasmática produce anticuerpos y estos anticuerpos se unen a ese antígeno, ¿no es cierto? Acá yo le pondría el rosa. Y aquí le pondría el verde. A ver, explíquelo. Bueno, lo interesante de este proceso me parece es que
antígeno, luego de haber sido sensibilizado y luego de haberlo producido según su clona, produce la inmunoglobulina que le corresponde. Y esta inmunoglobulina va a ayudar como medio de transductor para que el macrófago identifique una gran cantidad de antígenos y pueda capturar la bacteria que sea necesaria. Esa es la idea. Señorita, ¿me entendió? ¿No? Lo ha hecho bien. Todavía le falta capacidad docente, pero su cerebro ha funcionado muy bien. Siéntese. Muy bien ha funcionado su cerebro. Es que no lo ha explicado por etapas, lo ha presentado todo así. Y como no se ha entendido, ni él ni a mí me han entendido, vamos a intentarlo de nuevo. Linfocito B, inmunoglobulina de membrana. Reconoce al bicho. ¿Vamos? Se activa y va a producir anticuerpos contra ese bicho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a producir? Anticuerpos solubles contra el mismo antígeno que lo estimuló. Estos anticuerpos se van a unir al bicho. Primera etapa, 1 el contacto, 2 la producción del anticuerpo y 3 la unión al antígeno. ¿Hasta ahí entendido? ¿Hasta ahí entendido? Muy bien. Ahora quiero eliminar esa bacteria. Viene la célula fagocítica que reconoce a través de su EPC y ahí activa la fagocitosis. Entonces, ¿qué es la ozonización? Es la facilitación de la fagocitosis mediante anticuerpos. ¿Comprendido? La pregunta es, ¿solamente mediante anticuerpos? Si no es una partícula del complemento, ¿hay receptores para el complemento en el macrófago? ¿Hay? Claro que hay. Reconocen partículas del complemento. Entonces la ozonización para facilitar la fagocitosis puede ser mediante el complemento o anticuerpos. ¿Comprendido? ¿Las partículas del complemento son variables o son siempre la misma forma? La misma forma. ¿Y el complemento se puede activar por vía clásica? Sí. ¿Por vía alterna? Sí. ¿Van viendo los mecanismos? ¿Preguntas? ¿Eso le quedó claro a la señorita? Sí. ¿La otra pregunta cuál era? ¿No le quedó clara eso? Ya lo hemos tratado de aclarar. ¿Otra pregunta? ¿De la célula cebada? ¿Del mastocito les quedó claro? Del mastocito, vamos a hacer el circuito completo. Viene el antígeno. El antígeno de una persona alérgica, ¿cómo se llama? Alergeno. Entonces este va a producir IgM, ¿no es cierto? Y después esa IgM va a ser suiza IgG.
Se va a producir una IgE. Esa IgE, ¿dónde se va a localizar? ¿Se queda así? Se va al mastocito. Y se une al mastocito, pero ¿se une por su fracción AB? No. ¿Por qué fracción se une? Por su fracción FC, ¿no es cierto? ¿Estamos? Si otra vez ingresa el alergeno, se va a unir a la IgE, pero que está sobre el mastocito. ¿Y qué va a hacer el mastocito? Va a liberar sus gránulos. En esos gránulos hay histamina, y esa histamina produce vasodilatación y broncoconstricción. Ahora sí aclarado. ¿Lo aclaré o lo confundí más? ¿Lo confundí más? ¿Lo confundí más o no? El atópico que va a producir IgE, esa IgE, ¿dónde se va a localizar? En los mastocitos. Un reingreso del antígeno se une y activa para que se granule la célula y libere múltiples mediadores químicos, entre ellas la histamina, responsable de la vasodilatación y la broncoconstricción, que cuando eso es generalizado, ¿qué se produce? Shock anafi. Funciones de los anticuerpos: neutralización, lisis mediada por complemento, oxonización, ¿qué más? Lisis mediada por células, acá lisis mediada por células, citotoxicidad mediada por células, citotoxicidad mediada por complemento. Miren, los dos participan los anticuerpos. Citotoxicidad mediada por células, citotoxicidad mediada por lisis acá y lisis acá. Acá está mediada por quién? Células. ¿Y acá por quién? Acá es neutraliza. Acá es oxonización. ¿Y acá qué es? ¿Activación de quién? De las células cebadas. ¿Mecanismo implicado en qué? En la anafi. Muy bien. ¿Sí? Ya. Lo voy a volver a explicar, ya lo había explicado, pero está bien. ¿Qué microbio quiere ingresar al interior de una célula? Por per se, por naturaleza. ¿Qué microbio necesita para hacer su ciclo vital de una célula? Virus, ¿no es cierto? Aquí tenemos al virus y aquí tenemos al hepatocito, pongamos, el virus de la hepatitis. Si este ingresa acá, va a hacerle daño y la va a destruir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de, por ejemplo, todos nosotros debemos de vacunarnos contra la hepatitis B? ¿No es cierto? Todos nosotros debemos vacunarnos contra la hepatitis B. El virus de la hepatitis B tiene un antígeno de superficie que se une a su receptor e ingresa a la célula, ¿no es cierto? ¿Qué produjo la vacuna? Cuando nos vacunan contra la hepatitis B, ¿qué se produjo? Anticuerpos ¿contra quién? Contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Comprendido? Entonces, cuando ingrese el virus, como ya estamos vacunados, rápidamente esos anticuerpos van a producirse. ¿Y a qué van a unirse? Al antígeno de superficie de la hepatitis B.
anticuerpos, este virus va a poder ingresar al interior de la célula? No, ¿no es cierto? Porque fue ¿correcto? ¿Comprendido lo de neutralización? ¿Comprendido lo de neutralización? Ahora sí entendido, ¿no es cierto? Como un ejemplo práctico. ¿Para qué nos vacunan? Para producir anticuerpos. Contra la hepatitis B, ¿para qué? Para producir anticuerpos. ¿Y esos anticuerpos qué van a hacer? Van a neutralizar al virus cuando éste quiere ingresar a nuestros hepatos. Comprendido, ¿no es cierto? ¿Estamos? La inmunología es maravillosa, ya les he dicho. Vamos a hablar de ¿por qué hablo de inmunoglobulina A? ¿Cuál es la inmunoglobulina A de mayor concentración en nuestro organismo? ¿Cuál es la inmunoglobulina de mayor concentración en nuestro organismo? ¿Cuál es la inmunoglobulina de mayor concentración en nuestro organismo? Señorita, ¿cuál es la inmunoglobulina de mayor concentración en nuestro organismo? A. ¿Usted, señor? No sabe, muy bien. ¿Usted, señorita? A. ¿Usted? La inmunoglobulina de mayor concentración. La G. La A. La A. La G. La de mayor concentración sérica, sangre, G. En nuestro organismo, A. ¿Cuál es la inmunoglobulina de mayor concentración en nuestro organismo? A. ¿Entendido? ¿Quién produce la inmunoglobulina A? El plasmocito, ¿no es cierto? El linfocito B que se convierte en célula plasmática y produce la inmunoglobulina soluble y produce la cadena. ¿Qué cadena? J. Uy, ¿por qué produce cadena J? A ver, vamos a ver, ¿por qué produce cadena J? ¿Por qué produce cadena J? Para producir inmunoglobulinas diméricas, miren. Por la fracción FC se unió acá y acá y acá. ¿A cuántos antígenos, a cuántos epítopes se puede unir esa inmunoglobulina dimérica? A 4. Correcto, a 4. Una vez que se produce, ¿se une a quién? Al receptor poli-IgG, al receptor poli-IgG, que es este. Ahí se unió esta dimérica. ¿Y para qué se une? Para que atraviese ¿qué? Las células epiteliales de la mucosa, ¿no es cierto? Acá está la lámina propia, acá está la mucosa y acá está el lumen. Tiene que hacer todo este tránsito. Por aquí viene, se engloba en una vesícula y sale. Sale como inmunoglobulina A secretada. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la inmunoglobulina dimérica y la inmunoglobulina A secretada? A ver, señor, usted. No, pero no quiere pensar. Lo más fácil es decir no. Salga adelante en el título. Ahí está en el gráfico. Si no estuviera en el gráfico, sí le digo búsquelo por internet.
Está bien gráfico el esquema, ¿no es cierto? Está sumamente gráfico. Le voy a hacer un recuerdo. Ahí está. Se produjo la dimérica. Se unió al receptor poli-IG. Atraviesa las células epiteliales y llega al lumen en forma de IgA secretada. Eso quiero que me explique. La pregunta es cuál es la diferencia entre la IgA secretada y la IgA dimérica, ¿no es cierto? Razonen, piense. Está clarito, ¿no es cierto? Ahí tiene más, ahí tiene más, ahí tiene completo. Ahí si quiere. No quiere pensar, ¿no es cierto? Es un ocioso mental. No acostumbra a hacer razonar su cerebro. La IgA secretada o la dimérica es esta forma. Y la secretada tiene esta forma. Es lo mismo, pero estas moléculas adicionales. Estas moléculas adicionales son parte de ¿quién? Del receptor poli-IG. Poli-IG, ¿no es cierto? ¿Y para qué tiene estas moléculas ahí? Las inmunoglobulinas habíamos dicho que básicamente son proteínas, ¿no es cierto? ¿Quién destruye las proteínas? Las proteasas, ¿no es cierto? Entonces hay que defenderlas porque seguramente en este lumen hay proteasas. Entonces llevan estas moléculas para que lo defiendan. Esta molécula adicional que es parte de esto, pero no todo completo porque una parte se queda acá en la célula. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una IgA dimérica y secretada? Estas moléculas. ¿Cómo se llama esa molécula? ¿Cómo se llama? Pero tiene un nombre adicional. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre una IgA secretada y una inmunoglobulina A? Anótenlo, porque eso va a venir en pregunta. Tome asiento, señor. ¿Se acuerdan de la neutralización? En inmunoglobulina A, de la lámina propia producida por las células plasmáticas viaja y se une a los antígenos y no permite que ingresen. Eso se llama exclusión inmune. La neutralización intracelular es que logra ingresar el antígeno, pero en ese tránsito que va hacia afuera, se une con el antígeno y lo eliminan. Eso se llama neutralización intracelular. Y la última función es creación de antígenos. El antígeno ya ingresó, superó la célula, la superó, ingresó de afuera y lo superó, ya está acá adentro, ya está acá adentro. Se une la inmunoglobulina dimérica y finalmente es excretada en forma de inmunoglobulina A secretora. En forma de inmunoglobulina secretora. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Excreción de antígeno.
Ahí están los tres mecanismos. Preguntas, ahora sí acabó la clase, pregunten. Ya me cansé yo también. ¿Muy aburrida la clase? El alumno participa más, razona más, tiene que exprimir su cerebro, tiene que acostumbrarse a eso, ¿no es cierto? Cuando le ven a un paciente con un problema diagnóstico, no van a copiar del libro, tienen que razonarlo. Antes yo hacía clases, meramente yo hablaba, ahora el alumno tiene que participar. ¿Preguntas? Preguntes. ¿Por qué no quieren preguntar? Están conversando de al fondo hay sitio.